Julián, muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál sería la situación en Irán? Bueno, esencialmente se trata de lo que estamos presenciando son las manifestaciones más importantes, las populares, contra un régimen en Irán desde la propia revolución islámica de 1979, ¿no? La revolución comeinista. Ha habido otras manifestaciones en el 99 y en el 2003, pero que empalidecen en comparación a la magnitud, la virulencia, la fuerza y el reclamo de unidad nacional, que es algo muy atípico también ver en Irán. Incluso la noción de las manifestaciones son sumamente extrañas en una teocracia que es muy represora. ¿Por qué pasa todo esto? Esencialmente porque había elecciones en las que se esperaba un cambio. Hubo 4 candidatos que fueron aceptados por Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, sobre más de 570 que fueron vetados, y se tenía la impresión de que estos 4 iban a tener diferencias. Y efectivamente Musavi representaba el espíritu más reformista, más pro cambio dentro de la sociedad iraní, en áreas como por ejemplo los derechos de las mujeres, en áreas tales como en aspectos económicos, mayor libertad de expresión y demás. Cuando él pierde, en un cuenteo de votos que es efectuado apenas horas de que terminaran las votaciones, es decir, en cuestión de, no daba físicamente la posibilidad de un conteo de votos cuando Ali Khamenei anunció que el ganador era Musavi, algo que fue sumamente extraño y que elevó sospechas a propósito de la transparencia de esta elección. ¿Qué es la Guardia Revolucionaria? La Guardia Revolucionaria son una fuerza de choque, esencialmente un ejército paralelo religioso creado por el régimen de Khomeini después de 1979 para servir lealmente a Khomeini y a la revolución y los objetivos de la revolución. Hay que recordar que cuando ellos deponen al Shah hay un ejército que era leal al Shah. En consecuencia querían crear un ejército que fuese leal a los revolucionarios y además con una impronta religiosa afín a sus valores y sus creencias. Así surgen las guardias revolucionarias que luego se van expandiendo y se transforman realmente hoy en una parte importante de la economía inclusive iraní. Es decir, además de fuerza de choque, además de haber fomentado la creación de Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, y de monitorear operaciones terroristas internacionales, tienen una influencia muy fuerte en la economía, a punto tal que el fundador de las guardias revolucionarias hace poco afirmó que se habían transformado en una mafia. ¿En una mafia? Sí, lo decía porque controlan como una élite gran parte de los aspectos económicos de Irán y se deben directamente al líder supremo y al consejo, ¿no? Estados Unidos muy poco tiempo atrás las designó como agrupación terrorista. Julián, estamos viendo imágenes que llegan por internet, porque en los canales de televisión, las cadenas internacionales tienen prohibido transmitir desde Irán. Acá vamos a ver cómo desde un edificio comienzan a disparar a la multitud. Sí, esto es un video casero, que llegan y que la gente... por internet. Claro, porque es el único recurso que les queda ahora, son los blogs y Facebook, es el único recurso que les queda porque los periodistas no pueden publicar. Incluso ya han dicho, el principal líder supremo, Khamenei, está pidiendo que no publiquen estos videos para no provocar más tensión. Pero yo le quería hacer una pregunta, Julián. ¿Qué opina usted de la disidencia en Irán? Porque dentro de Irán, como estamos viendo en estas multitudinarias marchas, no todos están de acuerdo con este régimen de Ahmadinejad. Y yo también sé que el hijo del primer líder supremo, que fue el que quitó al Shah de Irán y propuso esta teocracia, Ali Khomeini, su hijo estuvo en la cárcel, es un revolucionario también, y el hermano del expresidente Khatami, la antecesora Ahmadinejad, también creo que actualmente sigue en la cárcel por este régimen de Ahmadinejad, por estar en contra y querer un país más occidental. Bueno, no diría un país más occidental, pero sí un poco más ameno a diálogo o contacto con Occidente. Los valores de la revolución islámica, todos los candidatos los apadrinaron públicamente. Por ejemplo, en la cuestión nuclear no había diferencia entre los 4 candidatos. El tema es realmente, no obstante, que sí existe, es correcto lo que señala en cuanto a que Ahmadinejad es el más radical de todos y de hecho se habla ya en algunos racontos periodísticos de la posibilidad de que haya una purga dentro del régimen. Es decir, que luego de esto trate de realmente, para consolidar el poder de Ahmadinejad, que es apadrinado por Ali Khamenei, como nunca pasó, esto es importante marcarlo, nunca en la historia de Irán un presidente ganó con la cantidad de votos que se le atribuyen a Ahmadinejad. Claro. Ganó las 30 provincias iraníes en todas las categorías sociales y sus opositores fueron humillados. Perdieron en sus propias aldeas de nacimiento o ciudades de nacimiento. Lo cual hace sospechar. Sospecha muchísimo, más que si hubo un cuenteo de millones de votos en cuestiones de horas. Y por primera vez el líder supremo Khamenei anunció, antes de que los resultados oficiales fuesen publicados... La victoria de Ahmadinejad. Claro.
Además de eso, les quiero comentar que hace unos años atrás, el propio Khamenei le dijo públicamente a Ahmadinejad, considérese en el poder por otros varios años más. Ah, bueno, está bien. Eso fue años atrás, con lo cual es claro. evidente que aquí no hubo transparencia. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Julián es Blinderman, analista político, hablando sobre Irán.